¿Prefieres tu dinero a tu hermano? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Soy el Padre Ángel de la Misión de San Andrés, en Tijuana, Diócesis de México de la Iglesia Ortodoxa en América. Bienvenidos a su Evangelio para el 3 de febrero del 2020, según San Marcos. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla del mar, a la región de los Gesarenos. Apenas desembarcó, le salió al encuentro de entre los sepulcros un hombre poseído de espíritu inmundo. Y es que vivía entre los sepulcros, ni con cadenas podía ya nadie sujetarlo. Muchas veces lo habían sujetado con cepos y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba los cepos. Y nadie tenía fuerza para dominarlo. Se pasaba el día y la noche en los sepulcros y en los montes, gritando e hiriéndose con piedras. Viendo de lejos a Jesús, echó a correr, se postró ante él y gritó con voz potente: ¿Qué tienes que ver conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Por Dios te pido, no me atormentes. Porque Jesús le estaba diciendo: espíritu inmundo, sal de este hombre. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Él respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había cerca una gran piara de cerdos paciendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Él se los permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y la piara, unos 2000, se abalanzó acantilado abajo el mar y se ahogó en el mar. Los porquerizos huyeron y dieron la noticia en la ciudad y en los campos. Y la gente fue a ver qué había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al endemoniado que había tenido la legión sentado, vestido y en su juicio. Y se asustaron. Los que lo habían visto les contaron lo que había pasado al endemoniado y a los cerdos. Ellos le rogaban que se marchase a Jesús de su comarca. Mientras se embarcaba, el que había estado poseído por el demonio le pidió le permitiese estar con él. Pero no se le permitió, sino el que le dijo: vete a tu casa con los tuyos y anúnciale lo que el Señor ha hecho contigo, y que ha tenido misericordia de ti. El hombre se marchó y empezó a proclamar por la Decápolis lo que Jesús había hecho con él. Todos se admiraban. Gloria a ti, Señor Jesús, gloria a ti. ¿Prefieres tu dinero que a tu hermano? ¿Prefieres tu comodidad que a tu hermano? Seguramente prefieres la muerte también que a Dios. La avaricia es uno de tantos demonios que nos atacan tremendamente. Hoy lo vemos de una manera clarísima, cuando después de la pérdida de esos 2000 cerdos, que seguramente eran valiosos, importantes, una cantidad de dinero importante, atrae a toda la gente por curiosidad, para los dueños seguramente, a ver qué sucedía. Y lo increíble, lo terrible es que le piden a Jesús que se marche. Hay una conexión antes de esto, cuando los demonios le piden a Jesús que no los arroje de ese lugar, de esa comarca. Y dice el Señor, se los permitió. Les permitió entrar a los cerdos. Cuando se murieron los cerdos, ¿qué habrá pasado? Y quiero que pienses que una legión son 5300 hombres según la legión de Roma. A esa legión es a la que hace referencia. 5300 demonios en un hombre, en un solo hombre. Es fácil nosotros, falsos fariseos, señalar: mira a ese alcohólico, mira a ese adicto, mira a ese homosexual, mira a ese pedófilo y a tantos más. Pero es en realidad que no son capaces de controlar. Vemos como el propio Evangelio nos dice: nadie lo podía controlar. Le habían puesto cadenas, le habían amarrado los pies, los rompía a todos. ¿Con qué? Con la fuerza de esos 5000 demonios. Él mismo era golpeado, se golpeaba a sí mismo con piedras. ¿Quién de nosotros, acaso tú, te levantas y te agarras con una piedra a un dedo para lastimarte? ¿Verdad que no? Claro que no. Es la acción del demonio la que afecta al hombre o a la mujer libre. Y es la misericordia de Dios la que sale al encuentro de aquel. ¿A qué fue a esa región?
Él sabía que lo iban a correr, pero fue por ese hombre que estaba ahí, que lo necesitaba. Y luego le dice, ve a tu casa a decir la misericordia que ha tenido Dios contigo. ¿Y cómo es posible que tú y que yo, y todavía peor, bueno, yo sí pido y yo sí trabajo, por gracia de Dios, no porque yo sea nada más? Pero ¿cómo es posible que tantos, inclusive hermanos míos en el sacerdocio, prefieren vivir mal, prefieren seguir siendo homosexuales, seguir siendo pedófilos, seguir siendo adúlteros, seguir siendo avaros, interesados en el dinero, en su flojera de ver la televisión y no en vivir de una manera santa? Y por ningún motivo se atreven a ir a buscar, por ejemplo, a confesar a nuestros hermanos en los centros de rehabilitación, a hacer exorcismos con ellos y confesarlos, a comenzar a acompañarlos, a ir a las cárceles, a hacer lo mismo. ¿Por qué no lo hacen? ¿Por qué no se atreven? Tienen miedo. Claro, prefieren, igual que muchos, estar bien, no tener problemas. ¿En dónde estás tú? ¿Bien con ellos? Donde te vence la avaricia, te vence la pereza, te vence la gula. Al menos comienza a pedirle a Dios que te salve a ti, porque, sabes, si no estás luchando contra ellos es porque tú mismo tienes un demonio. Y por eso no quieres ni siquiera pensar, ay no, hay que se queden, no, yo para qué quiero meterme en esos problemas. Porque el propio demonio que puede habitar en ti, y no estoy diciendo que te tenga poseído, sino simplemente que habita en nosotros y nos lastima desde dentro, nos hace que tengamos miedo. Ay no, para qué yo eso no. Pero ¿cómo es posible que tengamos miedo si conocemos a Cristo? Si con simplemente decir con verdadera convicción, Cristo, sálvame, los demonios se van. Hagamos oración para que todos nosotros nos salvemos, porque bendito nuestro Dios eternamente, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.